espiritismo nos recuerda que todos los que aquí estamos en este momento hemos encarnado con una finalidad. Para muchos de nosotros se trata de una expiación basada en una serie de pruebas y experiencias que nos servirá para limar los errores que hayamos podido cometer en vidas pasadas. Pero claro, sería un error que nos olvidáramos que el tiempo es limitado y que si no lo aprovechamos bien, posiblemente no cumplamos con nuestro cometido. De ahí que es sabio conocer el valor del tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Por ello, en otro libro inspirado, en este caso el de los Salmos del Rey David, leemos: enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros días para que logremos un corazón sabio. Bien, estamos hablando del tiempo. ¿Y qué es eso tan misterioso al que todos estamos sujetos, del que casi siempre nos falta y del que se dice que las personas que son conscientes de su paso son entonces personas sabias? Pues los versos que leí antes, de una manera misteriosa, están alineados con lo que la sabiduría oriental nos dice del tiempo. Cuando un discípulo le preguntó a Siddhartha Gautama, el Buda, ¿qué era el tiempo?, él le contestó: no existe el tiempo. El tiempo es solo la conciencia individual de cada persona, de lo largo y de lo corto. Eso es todo. Para el Buda, el tipo de tiempo que llamamos tiempo físico, tiempo absoluto o newtoniano, no existe. Solo reconocía el tipo de tiempo que llamaríamos tiempo psicológico o tiempo subjetivo. Para él, si somos felices, el tiempo pasa rápido, y si no, pasa lentamente. Y de todo eso, todos tenemos experiencia. ¿Cuántas veces nos acordamos de aquellas vacaciones de verano, cuando éramos niños, en el que la máxima preocupación era ir a la piscina o bañarse en el río? En el que la fruta parecía que siempre estaba madura, todo pasaba plácidamente y estábamos en un eterno presente. ¿Qué diferencia con la sensación actual, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, en la que no ha terminado en el verano y ya están poniendo las luces de Navidad? Y en un pispás estamos comiendo las uvas. El tiempo pasa a una velocidad vertiginosa, cada vez más. ¿Pero es el tiempo en sí o somos nosotros? Me lo pregunto. Y bueno, pues es el tema que hoy os propongo reflexionar. El tiempo en el mundo material, que como un marco define nuestra vida, tiempo para nacer y tiempo para morir, es el marco, y el tiempo en los mundos espirituales, si es que existe. Como sabéis, actualmente la teoría física más aceptada en cuanto al origen del universo es la del Big Bang, representada en esta imagen que seguro que habéis visto con mucha frecuencia, bien en redes sociales, la televisión o bueno, por internet. Esta teoría, formulada por el astrofísico Fred Hoyle, con aportaciones de Georges Lemaitre y otros. En concreto, Lemaitre fue el primero en observar que el universo está en continua expansión a medida que el tiempo avanza, cuestión actualmente probada por las observaciones del telescopio Hubble y otros. Por tanto, si retrocediéramos atrás en el tiempo, habría un momento en que toda la materia estaría condensada en un solo punto. Es un poco el gráfico. Si esta es la línea del tiempo, nosotros en este momento estaríamos por aquí y se ha observado que las diferentes galaxias se van separando a medida que transcurre el tiempo. Imaginaos puntitos que dibujamos en un globo e inflamos el globo. Se irían separando. Entonces, a sensu contrario, pensaron los científicos que si retrocedemos hacia atrás en el tiempo, pues toda la materia se condensaría en un único punto, aquí en el origen de los tiempos, un punto de infinita presión, con una singularidad porque dejarían de cumplirse las leyes físicas y eso daría lugar a una tremenda explosión, que es lo que se conoce como Big Bang. Esta teoría, si bien es generalmente aceptada, tiene varios puntos aún sin resolver, siendo en mi opinión el principal de cómo se originó ese primer punto de infinita presión, de infinita condensación. El espiritismo, tras una consulta mediúmnica a la espiritualidad, recogió y expuso en el libro de la Génesis de Allan Kardec una explicación conforme a lo que podamos comprender con nuestro estado medio de inteligencia actual. Sin duda, para el futuro, nuevas explicaciones será posible que nos aclaren más las cosas a medida que la raza humana, nosotros, progresemos en sabiduría y en moral. Bien, y la explicación se pasa por una consideración del elemento del fluido cósmico universal y la interacción materia y espíritu. Del fluido cósmico universal ya se ha hablado con profundidad en esta misma casa, en otras conferencias. Por eso voy a aportar únicamente un elemento nuevo que me parece de interés. Este año, en julio de 2022, el primer miércoles de mes, como todos los primeros miércoles de cada mes, recibimos en esta casa la visita de un espíritu de conocimiento que se manifiesta en mediunidad
y que conocemos como pena blanca. Es el nombre que él se ha dado a sí mismo y por el que le reconocemos. Este espíritu normalmente da ánimo, consuelos, consejos personales a los que quieren conversar con él, pero también da comunicaciones de interés general. Y cuando lo hace, normalmente utiliza un lenguaje simbólico, pues los símbolos son universales, como ya expusiera Carl Gustav Jung. Pues bien, Pena Blanca, así como quien no quiere la cosa, manifestó que lo mismo que las olas del mar van y vienen, lo mismo el universo va y viene en una eterna expansión y contracción. Quien les habla, es decir, yo, en este momento, que no soy ni mucho menos experto en física teórica, me quedé 2 días después asombrado cuando la prensa de todo el mundo publicó una teoría de 2 científicos de la Universidad de Cambridge que, rescatando la idea de otro, un tal Robert Sayce, hablan de un universo pulsante u oscilatorio. Es decir, vienen a decir que el universo se expande, se contrae, se expande, se contrae de una forma infinita. Bien, sin dejar la física de la mano. Desde luego, hoy por hoy la física no puede demostrar nada concluyente y se quedan meras propuestas de teorías, motivo por el que tenemos que acudir quizá a la filosofía cuando la física no llega más allá. Pero con todo, me parecieron muy dignas de respeto estas palabras del espíritu Pena Blanca, de que todo va y viene. Sobre todo porque se alinean con la pregunta número 21 del Libro de los Espíritus, en la que Kardec pregunta si la materia es eterna o ha sido creada por Dios en un momento determinado. Está utilizando el lenguaje propio del siglo XIX. Habría que actualizarlo el XXI, pero bien, me entendéis. La respuesta parte de la humildad de la espiritualidad diciendo, solo Dios lo sabe, pero atención a lo que sigue. Hay una cosa que vuestra razón debe indicaros y es que Dios, modelo de amor, jamás ha estado inactivo. Bien, en todo caso, sea como fuere, parece que lo que conocemos como universo material es un compendio de materia, energía, espacio y tiempo. Eso es el universo material. Es decir, el tiempo tal como lo conocemos, como lo experimentamos, está ligado a la materia, de una forma curiosa. Y esto lo dicen los físicos teóricos, pero también los filósofos, y así se recoge en el libro de la Génesis de Allan Kardec. Y lo que no es espacio físico, y lo que no es materia, energía, espacio y tiempo, son los mundos espirituales, no sujetos, por tanto, a estos 4 conceptos. Lo espiritual es pensamiento puro. De ahí que en la pregunta número 23 del Libro de los Espíritus, ¿qué es el espíritu?, estos nos responden, es el principio inteligente del universo. Y claro, como estas respuestas nos dejan perplejos, porque yo al menos soy muy cortito, pues Kardec pregunta a continuación, ¿y cuál es la naturaleza íntima del espíritu? A lo que responden, no es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada, la nada no existe. Por tanto, prudencia, porque nos faltan palabras para explicar perfectamente el mundo espiritual. Y lo cual, a mi juicio, explica la gran proliferación de escuelas filosóficas, de religiones y espiritualidades que hay en el mundo. Cada una con un carisma, con una cultura o con unos modos. Prudencia y respeto. Nos dicen, no es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Y esa dificultad es precisamente la que requiere nuestro esfuerzo. Por eso insiste Kardec en la pregunta 25. ¿El espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella? Y la respuesta, son distintos, pero se necesita la unión de ambos, materia y espíritu, para transmitirle inteligencia a la materia. Y he aquí la relación, el vínculo entre ambos mundos, el material y el espiritual. Pero volvamos a la cuestión de qué es el tiempo. El concepto actual del tiempo proviene de los campos más avanzados de la astronomía y de la física, pero su verdadera naturaleza permanece como un misterio. El tiempo no solo rige nuestras actividades, sino nuestro ser mismo, pues todo lo que experimentamos en nuestra vida sucede en el transcurrir de esa abstracción que nos ha dado por llamar tiempo. Sin embargo, allí donde la ciencia no llega, porque no puede llegar, el ser humano cuenta con la reflexión sistemática, con el sentido común y con el pensamiento. Y con la ayuda de la espiritualidad, añadiría ya que estamos en esta casa. No hay nada en el mundo conocido que no experimente los cambios que el tiempo trae consigo. Se dice que el tiempo es implacable porque nunca deja de fluir y todo lo que existe está sometido a su efecto. Y eso lo decimos muchos todas las mañanas ante el espejo cuando descubrimos una arruga más o una mata de pelo menos. Todos nos vemos afectados por el tiempo y sin embargo, qué difícil de definir es. Hace unos 1500 años,
Agustín, filósofo y sabio, obispo de Hipona, al que después se le llamaría o se le conocería como San Agustín, preguntó: ¿qué es el tiempo? Y se respondió a sí mismo: si alguien me lo pregunta, sé lo que es, pero si lo deseo explicarlo, no puedo hacerlo. Y yo creo que nos pasa a todos. El tiempo ha intrigado a las mentes humanas desde la antigüedad, y en un intento de entenderlo se le han otorgado distintos sentidos. ¿El tiempo es cíclico o el tiempo es lineal? Pues bueno, los griegos creían que el tiempo era cíclico y que cuando todos los cuerpos celestes volvieran a sus posiciones originales, todo volvería a ser como el principio y se iniciaría una nueva existencia. Sin embargo, por su lado, las llamadas religiones del libro, es decir, los cristianos, nuestros hermanos judíos y musulmanes, han concebido el tiempo de una forma lineal, con un principio y un final, según la interpretación que daban a su texto sagrado, la Biblia o el Corán. En la era del racionalismo, mucho más adelante, el físico Isaac Newton dijo que el tiempo existía independientemente de la mente humana. Y los objetos materiales también serían independientes, es decir, fluía por sí mismo. Un poquito más adelante, Kant, el filósofo, por el contrario, propuso que el tiempo era una invención humana que se proyectaba sobre el universo, es decir, tenía un concepto más de eso que llamamos el tiempo psicológico. Todos sabemos que el tiempo se percibe de una manera subjetiva. Por ejemplo, recordad en el colegio, la media hora del recreo o la hora de trabajos manuales pasaba volando, pero la hora de matemáticas no acababa nunca. Esto es así, y sigue siendo así. El tiempo también se percibe a partir de los cambios manifestados en los objetos animados e inanimados. Las observaciones del mundo externo permiten advertir la sucesión de numerosos acontecimientos, algunos de tipo astronómico, como es la salida y la puesta del sol, las sucesiones de las estaciones y cuerpos celestes, pero también a lo mejor con las posiciones sucesivas que puede adoptar un péndulo o cambios biológicos en los seres. El tiempo es cambio, diría Aristóteles. Y es que el ser humano, consciente del cambio, cambios en la naturaleza, en sí mismo y en el cielo, identificó esos cambios con el concepto de tiempo. Es decir, se vincula tiempo a cambio. Y desde el principio se vio la necesidad de medirlo de alguna manera. Vamos a hacer un breve, muy breve, prometido, recorrido histórico de los modos de medir el tiempo y cómo de una manera misteriosa el hombre ha visto en ello algo sagrado, divino o espiritual en el transcurso del tiempo y en su significado. Bien, cuando se estudia la prehistoria, bien sea en relación del tema que estamos hablando, del tiempo, o de cualquier otro, los antropólogos e historiadores se encuentran con un gran problema, que es la ausencia de documentos escritos. Entonces, ¿qué se realiza para intentar hacer una aproximación a qué conceptos tenían en aquella época? Pues los antropólogos suelen acudir al estudio de sociedades llamadas erróneamente, desde mi punto de vista, pero bueno, así llamadas académicamente primitivas, que en el siglo XIX llamaban sociedades de salvajes. Y incluso se expuso la teoría del chamanismo como una forma de estudiar la prehistoria. Chamanismo cuando se vio que chamanes de Siberia, del Amazonas, de Oceanía, tenían unos rasgos en común que servían pues, para sacar determinadas nociones, que servían pues, para acercarse a los conceptos que eran objeto de estudio en esas sociedades donde no existen documentos escritos. En todo caso, es un hecho que en las comunidades prehistóricas el ser humano se debía de maravillar ante la contemplación de los ciclos de la naturaleza. Claro, no había televisión, no había Facebook, no había... Entonces, ¿qué hacían? Pues contemplar. Y bueno, pues observa que efectivamente el día sigue a la noche, el verano al invierno, con sus estaciones intermedias, la luna marca su ciclo, las estrellas también. Esas observaciones, a falta de una explicación científica, al menos como la entendemos hoy día, hizo individuos sabios, con su experiencia basada en la observación. Y es que una persona puede ser sabia sin tener títulos académicos, directamente reflexionando, valorando y observando. Y esta sabiduría se empezó a transmitir de mayores a jóvenes, o en todo caso a jóvenes que querían escucharles. Ante el misterio, que muchas veces está más allá de lo evidente, y es que la espiritualidad de una forma misteriosa comenzaba a trabajar poco a poco a favor del progreso.
Surgieron así hombres y mujeres excepcionales con nombres diversos según las culturas: chamanes, druidas, sacerdotes, curanderas, por cierto, aún presentes en muchas comunidades actualmente, y sinceramente respetados, ya que conocían los ciclos del tiempo, pero también otras artes como el uso sabio de las hierbas, el momento de plantar o de recoger, de cosechar, etc. Bien, el tiempo, nunca mejor dicho, pasa y llegan las primeras civilizaciones y con ellas los primeros documentos escritos que han permitido a los historiadores afirmar que la historia de la medición del tiempo empezó ya por el 2400 a.C. aproximadamente. Los escribas sumerios ya utilizaban un calendario, dividieron el año en 12 meses y estos en días. Se especula si los zigurats, este tipo de edificaciones, aparte de auténticos observatorios astronómicos, eran construcciones cuyos escalones servirían para visualizar las horas mediante el recuento de los peldaños que estaban oscurecidos por la sombra de sus propios bordes. Esta foto está tomada en la isla Elefantina, en medio del Nilo, en Egipto, y muestra una serie de muescas realizadas para medir las crecidas del río Nilo. Y es que se dice que el verdadero poder del faraón era el de tener el conocimiento de las crecidas y los descensos del río Nilo. Eso era un misterio secreto, y gracias a ese conocimiento sabían cuándo sembrar y cuándo recoger. Porque, bueno, habréis oído que las crecidas del Nilo y consiguientes bajadas dejaba cubiertas las orillas de limo, que luego pues era un material que servía de abono y se podía iniciar la siembra. Tenía que ser en el momento preciso. Si se hacía antes, las semillas se secaban, y si se hacían después, se inundaban. Entonces era un momento muy preciso, y ahí radicaba el poder del faraón y de la casta sacerdotal en Egipto. Para el pueblo llano, sencillamente, ese conocimiento era algo misterioso, sagrado. Además, hay otros indicios que indican que la medición del tiempo solar se remonta al reinado del faraón Tutmosis III, allá por el 1500 a.C. Y contaba con 3 utensilios de una pronunciación tan complicada que lo he transcrito ahí arriba: el Sershat, Mehet y las clepsidras. El Sershat sirve para medir el día para medir el tiempo durante el día, puesto que no era otra cosa que una especie de reloj solar. No es como los más avanzados que conocemos ahora, pero bueno, era una plomada con un mango de madera que funcionaba pues a la hora a medida que el sol iba recorriendo el espacio celeste. El Mehet, por su parte, se utilizaba durante la noche porque era lo mismo, otro tipo de plomada que se alineaba con la estrella polar e indicaba en qué momento de la noche se encontraban. Y por último, la clepsidra, que es algo pues bastante original, era una vasija de barro con una determinada capacidad de agua, a la cual se le había practicado un orificio de un tamaño tal que permitía la salida del agua a una velocidad. Por dentro tenía una serie de incisos que permitía marcar los movimientos temporales. Estos 3 elementos normalmente los utilizaba la casta sacerdotal para marcar los momentos de adoración en los diferentes templos. Tenía un uso, digamos, religioso, un uso sagrado. Y en Grecia, bueno, pues si creemos a Heródoto, la medida del tiempo estaba dividida en 12 partes porque se habría copiado en Grecia de los babilonios. Y como la duración del día variaba según fuese invierno o verano, las horas tenían una duración diferente. No eran 60 minutos como las nuestras, sino que cogías un día, fuese la duración que fuese, se dividía en 12, y cada uno suponía una hora. Es en Grecia, por cierto, donde surge el término hora como medida del tiempo. Las horas representan a las 12 hermanas, hijas de Zeus y Temis. Todas ellas se encargaban del orden de la naturaleza y de la fertilidad de la tierra. De nuevo, el ser humano recurre al mito y al símbolo para explicar algo que de por sí es inexplicable. Por eso vale la pena estudiar mitología. Como sabéis, os imaginéis, el reparto del año en 12 meses de 30 días no es exacto, puesto que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol algo más de 365 días. Entonces, habría un desajuste un año tras otro, de forma que el verano no llegaría el 21 de junio, sino antes, etc. De ahí que, bueno, pues a medida que se fue mejorando el calendario, se incluyeron meses con 31 días y la corrección de los años bisiestos, de 28 días, más 1 cada 4, 29. Y además, un día excepcional cada 3.323 años, para procurar que el calendario esté lo más estable posible y no nos llevemos sorpresas.
El calendario sexagesimal sumerio se cambiaría primero por el juliano, instaurado por Julio César, y más adelante por el gregoriano, instaurado por el Papa Gregorio XIII. A partir del año 500, ya de nuestra era, comienzan las órdenes monásticas cristianas, hombres y mujeres que se alejaban del mundo para orar y contemplar, necesitando medir los tiempos dedicados a la oración, lo cual haría de una ingeniosa manera al hilo de las oraciones obligatorias que rezan los monjes y las monjas, recogidas en la regla de San Benito, que cada vez fue adoptada por más y más monasterios a lo largo de toda Europa. No sé si recordaréis, seguro que sí, la película del Nombre de la Rosa, basada en la novela de Umberto Eco. Ahí recoge perfectamente la medida de las horas canónicas, que no son horas de lo mismo, no son horas de 60 minutos, sino que son una forma en que acuerdan dividir el día. Entonces empezaba, y además marcaba la vida del monasterio. Empezaba con el rezo de maitines antes del amanecer, que era un momento de lectura, estudio. Luego el rezo de laudes, ya según despuntaba el sol o al menos la luz en el horizonte, seguido de la celebración de la Santa Misa. Curiosamente, en muchos templos se supo instalar vidrieras donde entraban los primeros rayos del sol en el ábside, haciendo coincidir la salida de los primeros rayos de sol con el momento en el que el sacerdote consagraba el pan, creando un momento simbólico muy importante. Es decir, esto lo podéis ver en la Catedral de León. El ábside tiene unas vidrieras maravillosas, y si tenéis la suerte de coincidir el día del año, primera misa de la mañana, y tenéis ganas de madrugar y acudís, es mágico cómo se tiñe de luz todo el ábside de la Catedral de León. Entonces, el sentido mitológico sobre todo era que en el momento de la consagración pues entraba esa luz y se pronunciaban las palabras Cristo lux mundi, Cristo luz del mundo, o se interpretaba como que la luz viene del oriente, la sabiduría viene del oriente, con un poderoso sentido simbólico. Bien, entonces hemos dicho, a ver si me acuerdo, maitines, laudes y desayuno, y la misa, bueno. Y comienza el día dividido en tres: hora tercia, hora sexta y hora nona, cada uno con sus propios rezos. Y entre una hora y otra es momento de trabajo, bien sea pues en la biblioteca del monasterio, en la huerta o en lo que hiciesen. Normalmente, si eran copistas, copiando los libros. Siguiendo siempre la máxima de San Benito: ora et labora, reza y trabaja. Con el ocaso, pues llegaba el fin de los trabajos y el rezo de vísperas. Y tras la cena, paseo en la comunidad por los jardines o por el claustro, y se terminaba con el rezo de completas antes de dormir. Esto marcaba todo y cada uno de los días de un monje, de una monja, en la vida que llevaban en los monasterios. Y es una forma curiosa de repartir el día, de medir el tiempo. El pueblo secular, es decir, los no religiosos, pues no tenían esa complicación, se bastaban con regir su vida según el sol, trabajaban de sol a sol, comían cuando tenían hambre, y como mucho los más piadosos, a eso de las 12 de la mañana, cuando el sol estaba más en lo alto, rezaban el Ángelus. Así era la vida en la baja y en la alta Edad Media. Aunque hubo progresivos avances, tal como el desarrollo de relojes en torres de iglesias y ayuntamientos cada vez más sofisticados, en realidad el verdadero progreso llegaría con la Revolución Industrial, puesto que el surgimiento del trabajo en fábricas hizo necesario que los trabajadores, repartidores y vendedores tuvieran un horario puntual. Si no, no había quien trabajara, era un caos, era necesario organizar el trabajo. ¿Y cómo se logra ese horario puntual si la compra de un reloj no está al alcance de todos? Estamos en el siglo XVIII o finales del XVIII, ya el avance del siglo XIX. Pues de una forma también ingeniosa, que comenzó en Londres y se fue extendiendo en el resto de ciudades, primero el Reino Unido, luego del continente. Las fábricas solían tener una sirena que a eso de las 5 de la mañana sonaba. Y además la sirena de cada fábrica era distinta del resto de fábricas. Aún yo recuerdo de niño, que vivíamos pues cerca de la estación de trenes de Zamora, que a eso de las 5 de la mañana sonaba una sirena de por lejos, que bueno, lo veíais como algo normal, a veces te despertaba, pero bueno, daba un poco de miedo, porque era todavía de noche y de repente sonaba ahí una sirena, era un poco espeluznante. Pero bueno, era algo normal en esta época de la que estamos hablando. Esas sirenas, por cierto, se mantuvieron en el caso de Londres hasta la Segunda Guerra Mundial y luego sirvieron para avisar del acercamiento de los bombarderos nazis y que la población se refugiara en subterráneos para protegerse.
Si habéis seguido la serie de televisión Peaky Blinders, está bien recogido ese tema. Es decir, son ciudades británicas donde a las 5 o las 6 de la mañana suenan las sirenas, que es el momento donde los trabajadores se visten y van a trabajar. Además, en esta época hubo grandes discusiones sobre qué hora era la correcta, porque sucedía algo muy curioso, y es que cada ciudad tenía su propia hora. Y es normal, porque no es lo mismo el tiempo en Madrid que en Barcelona, que en París, que en Londres, que en Reykjavik. Uno se amolda a las horas de sol, porque además es que la energía eléctrica era cara, no tan cara como ahora, pero era cara. Entonces pues alumbraban con velas o sencillamente utilizaban la luz natural. Entonces sucedía esto, que cada ciudad tenía su propio horario. Y fue necesario un gran consenso y muchas discusiones para adoptar una hora estándar. Y es lo que se conoce como el tiempo de ferrocarril. ¿Y por qué ese nombre? Pues el tiempo de ferrocarril, o el horario del ferrocarril, hace referencia a los horarios establecidos en las líneas de ferrocarril británicas. Imaginaos un ferrocarril que sale de Londres y tiene que ir a Bristol pasando por Stratford a Avon. Y cada una de estas ciudades tiene su hora, su tiempo. Sería un caos, nunca cogerías el tren a tu hora, lo perderías o qué sé yo, o sea, sería horroroso. Por eso el Great Western Railway, que fue la primera compañía de ferrocarriles, dijo: hasta aquí hemos llegado, diga lo que diga el gobierno, se pone la hora que yo digo. Y utilizó la hora de Londres, que entonces se marcaba por el Real Observatorio de Greenwich. Eso dio lugar al meridiano cero, que hoy se mantiene todavía, el meridiano de Greenwich, que marca digamos, el punto cero. A partir de ahí, el globo terrestre, que aunque algunos dudan es una esfera, se dividió en sucesivos usos horarios para adaptarse a las diferentes horas marcadas por el Sol. Como sabéis, por cierto, en España tenemos el uso horario erróneo. Tenemos la hora de Brasil, la hora de Berlín, empiezan por B, la hora de Berlín por un motivo histórico, cuando deberíamos tener la hora de Londres. Y eso lleva, es mi opinión, de que por ese motivo en España comemos tarde, cenamos tarde, dormimos mal y estamos siempre cabreados. Os acabo de explicar la vida, aquí. Bien, el establecimiento de la hora ferroviaria pues impulsó una mayor precisión en las tareas diarias y una mayor demanda, claro está, de puntualidad. Y eso, digamos que yo creo que es uno de los males de hoy día. Ha pasado de ser algo cómodo a que de repente el tiempo se ha convertido en un gran dictador al que todos estamos sujetos. Es necesario, claro está. Es decir, si decimos, la conferencia empieza a las 7:30 y nada, pues que viene cada uno pues a la hora que sea, porque según a ver cómo está el sol más arriba, más abajo, no podríamos hacer nada. Es decir, es necesario. Pero tempus fugit, que decían los antiguos, el tiempo corre, y sí es cierto que este gran invento pues nos ha hecho esclavos de los relojes. El tiempo nos apremia, nos hace correr, no nos alcanza para nada, el tiempo vuela, se nos va de las manos, no lo podemos parar, no lo podemos dominar, y eso nos asusta, no sé a vosotros, o nos paraliza. En realidad, estamos siendo devorados por nuestra propia invención, como Cronos, que por cierto era el dios del tiempo, devoró a sus hijos, según la mitología. Me parece curioso el mito. Bien, hemos visto que el tiempo, tal como lo conocemos, está ligado a la materia. Pero entonces, ¿es que no existe el tiempo en el mundo espiritual? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Bueno, esta es la cuestión que nos resulta de difícil comprensión, no es sencillo, y que ya captó Allan Kardec cuando en el número 240 del Libro de los Espíritus planteó: ¿los espíritus comprenden el transcurso del tiempo como nosotros? A lo que le respondieron: no. Y eso hace que no siempre nos comprendáis cuando se trata de fijar fechas o épocas. De hecho, en esta casa, cuando celebramos una mesa mediúnica, tenemos esa experiencia. Si se presentan espíritus necesitados o con problemas o difíciles, están desorientados. Totalmente desorientados. De hecho, si le damos algún dato de que estamos en 2022, entran en crisis, porque dicen: no es posible, o sea, no es posible, porque me está hablando de euros cuando todavía manejamos las pesetas. Si es que es alguien que no ha concebido que ha pasado al otro lado. O al contrario, si se presenta pues un espíritu de conocimiento, muchas veces nos habla con unos parámetros que no son los nuestros. Entonces, por eso, en ese mismo punto del Libro de los Espíritus se añade una nota que os leo. Los espíritus viven fuera del tiempo tal como nosotros lo comprendemos.
Para ellos, su transcurso se anula, por decirlo así, y los siglos que a nosotros los encarnados, nos parecen tan extensos, para ellos no son más que unos instantes que se borran en la eternidad, del mismo modo que las desigualdades del suelo se borran y desaparecen a medida que uno se eleva en el espacio. Quizá por eso, alegóricamente, el Salmo 89 del rey David, refiriéndose a Dios, decía aquello de: 1000 años a tus ojos son como un día de ayer que pasó, como una vigilia en la noche. La cuestión de si existe el tiempo en los mundos espirituales no es nueva, sino que muchos filósofos anteriormente se la habían planteado. Por ello, me parece curioso comentar lo que escribió Tomás de Aquino en uno de sus tomos de la Suma Teológica. Y afirma Tomás que el tiempo sí que transcurre en el mundo espiritual, pero que no es un tiempo como el nuestro, que es un tiempo material, sino que se trata de un tiempo propio de los espíritus y que él llama evo, o en latín evum. A diferencia del tiempo material, que se mide como la duración del giro de la Tierra alrededor del Sol, el evo, sin embargo, no tiene esa referencia. ¿Y cómo define Tomás de Aquino el evo? Pues, según él, el evo es la sucesión de actos de entendimiento y voluntad de un ser espiritual. Es complicado, porque está hablando en términos filosóficos. Sucesión de actos de entendimiento y voluntad de un ser espiritual, de un espíritu. Esto se explica porque los actos de la razón y de la voluntad, es decir, un espíritu que es inteligencia pura, pues tiene razón y tiene voluntad. Tiene razonamiento, porque piensa, y tiene voluntad. Pues estos actos se suceden provocando un antes y un después. Un antes de determinado acto de entendimiento y un después de determinado acto de entendimiento. Entonces, desde el momento en el que hay un antes y un después, hay algún tipo de tiempo. Por cuanto se dice, por tanto, que los espíritus desencarnados están en la eternidad, y hay que entender esta afirmación como que están en una interminable sucesión temporal, una sucesión de tiempo sin final, con principio, que es cuando fueron creados, pero sin final. Con todo, recordemos que este argumento, desde mi punto de vista, se queda cojo, desde el punto en el que Santo Tomás de Aquino no aceptaba la teoría de la reencarnación. Serían necesarios varios siglos para que esta teoría fuese revelada de una manera sistematizada. Pero bien, esto os lo comento como curiosidad, por si lo encontráis por ahí, pues que sepáis cuál es el origen, o bueno, pues eso del tiempo en los mundos espirituales. No es doctrina espírita, por cierto, ¿eh? Por eso os he comentado el punto es de que, o sea, la crítica que yo le haría. Pero me pareció curioso y os lo expongo. Con todo, vamos a aterrizar en nuestro mundo cotidiano, que es en el que nos movemos y en el que hemos encarnado, y vamos a ver algunos consejos prácticos que podríamos aplicar a nuestras vidas en esta cuestión de la gestión y aprovechamiento de eso limitado que pasa rápido, que es el tiempo.